Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo otro ejercicio más de análisis de mallas. Vemos aquí que tenemos un circuito que está conformado por tres mallas. Esta que está aquí es la malla 1 y vemos que en esta malla 1 hay una fuente de corriente y por aquí podemos ver que hay 4 miliamperios, ¿sí? Luego, en la malla 2 también tenemos otra fuente de corriente. A las fuentes de corriente solamente las estoy llamando como 1, fuente de corriente 1 y fuente de corriente 2, ¿sí? Y en la malla 3 hay una fuente de voltaje. Entonces se nos pide que encontremos el valor de las corrientes desconocidas y también el valor del voltaje V0. Eso lo vamos a hacer al final. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a definir el sentido de corriente de cada una de las mallas, ¿sí? Es decir, en la malla 1 va a circular una corriente llamada I1, en la malla 2 va a circular una corriente llamada I2 y en la malla 3 va a circular una corriente llamada I3. Pero aquí la vamos a tener un poco fácil, ya que se nos pide que encontremos esos valores desconocidos, que es la corriente I1, que es la corriente I2 y que es la corriente I3. Pero, como si te das cuenta, en la malla 1 y en la malla 2 hay fuentes de corriente. Esto quiere decir que tanto la corriente I1 como la corriente I2 pasan directamente por la fuente de corriente, es decir, la corriente I1 pasa directamente por esta fuente de corriente 1 que es de 4 miliamperios y la corriente I2 pasa directamente por la fuente de corriente que es la fuente de corriente 2 que es de 2 miliamperios, por lo cual nosotros podemos obtener los valores de la corriente I1 y de la corriente I2, es decir, que ahora ya tenemos el valor, ya hemos encontrado el valor de la corriente I1, de la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2, ¿sí? La corriente de la malla 1, es decir, la corriente I1 es de 4 miliamperios, es el mismo valor que la fuente de corriente, y la corriente I2 es del mismo valor que la fuente de corriente 2, que es de 2 miliamperios. Entonces, esta parte ya está resuelta, pero ahora necesitamos encontrar cuál es el valor de corriente de la malla 3, ¿sí? Entonces vamos a aplicar, así como lo hemos hecho anteriormente, vamos a aplicar leyes de voltajes, bueno, ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla 3 que podemos ver aquí, donde circula la corriente I3. Si te das cuenta, he definido el sentido de cada una de las corrientes, lo he definido a favor de las manecillas del reloj. Es decir, en las tres mallas definí de manera hipotética que el sentido de cada una de las corrientes es a favor de las manecillas del reloj. Entonces, como ya tenemos el valor de la malla 1, de corriente de la malla 1 y corriente de la malla 2, vamos a trabajar sobre la malla 3 y vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff como lo hemos hecho anteriormente en otros ejercicios. Para más ejercicios de este tipo, te recomiendo que vayas a mi canal. En listas de reproducción hay una lista que se llama 100 ejercicios de análisis de circuitos eléctricos. Entonces, vamos a aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff que nos dice que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Primero hay que identificar cuáles voltajes hay en la malla 3. Pues en la malla 3 está el voltaje en la resistencia R4, está el voltaje en la resistencia R2, el voltaje en la resistencia R3 y el voltaje de la fuente. Es decir, la suma de esos cuatro voltajes en cada uno de esos cuatro elementos debe darnos igual a cero. Es decir, vamos a sumar el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 más el voltaje en la resistencia 4 porque esos tres elementos están en la malla 3 donde circula la corriente I3 y también el voltaje de la fuente V1, que ese voltaje tiene un valor de 3 voltios. ¿Por qué he puesto como negativo V1, es decir, el valor de voltaje de la fuente? Porque si te das cuenta, esta corriente lleva el mismo sentido que en el cual iría el sentido de la corriente de la fuente, es decir, aquí está el positivo de la fuente V1 y aquí está el negativo. Recuerda que se toma sentido convencional, es decir, que la corriente sale por el positivo de la fuente, por lo cual, por este polo positivo de la fuente saldría una corriente, por lo cual esa corriente iría a favor de las manecillas del reloj, por lo cual ese sentido coincide con el sentido que nosotros definimos en la corriente I3. Yo al inicio definí que la corriente I3 iba a ir circulando a favor de las manecillas del reloj, por lo cual vemos que la corriente de la fuente de voltaje también va a favor de las manecillas de reloj, coinciden, por lo cual el valor de la fuente de voltaje es negativo. Y la suma de esos cuatro voltajes es igual a cero. Ahora, ¿cómo podemos obtener el voltaje en cada uno de los elementos? Por ley de Ohm, multiplicando el valor de la resistencia por
la corriente que pasa por esa resistencia. Entonces, aquí lo puse un poco desordenado. Este que está aquí, 4K, es la resistencia R4, pero igual no importa el orden en que nosotros pongamos los sumandos, por lo cual que lo hice de esta manera porque para ir de la resistencia que está más cercana a la que está más lejana. Entonces, la resistencia R4 es de 4 kilo ohms, es decir, de 4000 ohms, y por esa resistencia R4 pasan dos corrientes. Observa, pasa la corriente I3, la corriente I3 va así circulando a favor de las manecillas de reloj y pasa por R4, y la corriente I2 también pasa por R4 porque esta corriente I2 también va a favor de las manecillas de reloj y pasa por R4. Entonces, al multiplicar corriente por resistencia se obtiene el voltaje en esa resistencia. Entonces vamos a multiplicar el valor de 4K, que es de la resistencia R4, por las corrientes, por la resta de las corrientes que pasan por esa resistencia. Entonces 4K multiplicado por I3 menos I2, por esta diferencia. Luego, pues este viene siendo el voltaje en la resistencia R4, ¿sí? Luego, la resistencia de 2K, de 2 kilo ohms, es la de la R2. Entonces por allí pasan cuáles corrientes. Por R2 pasa la corriente I3 porque la corriente I3 viene en este sentido y también pasa la corriente I1, por lo cual vamos a restar a esas dos corrientes que pasan por la resistencia de 2K. Entonces 2K va a multiplicar por la diferencia de I3 menos I1 y luego la resistencia R3 es la resistencia a 6 kilo ohms. Entonces multiplicamos esa resistencia por la corriente que pasa por allí, pero por ahí solamente circula la corriente I3, por lo cual multiplicamos 6 kilo ohms por I3 y a eso le quitamos 3 porque V1 pues vale 3, ¿sí? Entonces, y la suma de todo esto es 0. Vamos a eliminar paréntesis este 4. Para motivos prácticos, momentáneamente voy a omitir el símbolo de K, que significa kilo. Solamente voy a poner el 4. Entonces vamos a eliminar paréntesis y este 4 va a multiplicar con cada término y este 2 va a multiplicar con cada término dentro del paréntesis y así. Entonces, 4 por I3 es igual a 4I3, 4 por menos I2 es igual a menos 4I2, 2 por I3 es igual a 2I3, 2 por menos I1 es igual a menos 2I1, y luego este 6 por I3 es igual a 6I3. Recuerda, estoy omitiendo la K por motivos prácticos, y este menos 3 está restando, bueno, este menos 3 está en el primer miembro, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad con el signo contrario, es decir, positivo. Es decir, a sumarse con el 0, y 3 más 0 es 0. Perdón, 3 más 0 es 3. Ahora vamos a unir términos semejantes. ¿Cuáles son semejantes? Los que podemos sumar son los que tienen la corriente I3. Este 4, este 2 y este 6, y eso es 12. Entonces queda, los ordeno, queda menos 2 y 1, menos 4 y 2, y sumamos los términos que tienen a la incógnita I3. Entonces obtuvimos esta ecuación de la malla 3, pero aquí no necesitamos resolver las ecuaciones por un sistema de ecuaciones, ya que solamente desconocemos el valor de la corriente I3, ya conocemos el valor de la corriente I1 y el valor de la corriente I2, por lo cual aquí vamos a sustituir. Este menos 2, en vez de multiplicar por la incógnita I1, vamos a multiplicar por el valor de I1, que si recuerdas el valor de I1 es igual a 4 miliamperios, y luego este menos 4, en vez de multiplicar por la incógnita I2, va a multiplicar por el valor que obtuvimos de la corriente I2, que es menos 2 miliamperios. En realidad al inicio dije que la corriente de la fuente de corriente de la malla 2, dije que era 2 miliamperios, pero en realidad es 2 menos 2 menos 2 miliamperios, es decir, no es positivo, es negativo. Entonces, la corriente I2 es menos 2 miliamperios. ¿Y por qué es negativo el valor de la corriente I2, pero el valor de la corriente I1 es positivo? Esto es porque si observas el sentido de la corriente I1 lleva el mismo sentido que lleva la corriente de esta fuente de corriente, es decir, el sentido que nosotros de manera hipotética decidimos. Lleva el mismo sentido, por lo cual, por eso, I1 es 4 miliamperios positivo. Ahora, el valor de la corriente I2, el valor de la corriente I2 lleva un sentido contrario a la corriente que lleva la fuente corriente. La fuente corriente, si te das cuenta, va en contra de las manecillas de reloj, va de esta manera, en contra, y la corriente, el sentido de la corriente I2 que nosotros decidimos va a favor de las manecillas de reloj. Por eso es menos 2 miliamperios, ¿sí?
Entonces ya conocemos el valor de la corriente I2 es menos 2 miliamperios y el valor de la corriente I1 es 4 miliamperios. Vamos a sustituir, ¿sí? Entonces, esto queda, esta ecuación es la última que obtuvimos, la ecuación de la malla 3. Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a sustituir. Este menos 2 multiplica por la corriente I1. Este menos 2 multiplica por la corriente I1 y la corriente I1 es igual a 4 miliamperios. Y 4 miliamperios, lo he comentado en otros videos, es lo mismo que 4 por 10 a la menos 3. Las cantidades elevadas a la menos 3 son del prefijo mili. Entonces, y aquí, ¿por qué es menos y dentro de paréntesis 2 por 10 a la 3? Porque recuerda que omitimos el símbolo de K, que es de kilo. Y el kilo lo representamos con la cantidad de por 10 a la 3. Entonces, como son 2 kiloohms, ¿sí? Es decir, el primer término son 2 kiloohms. Recuerda que dije que iba a omitir el símbolo de K. Y 2 kiloohms es lo mismo que 2 por 10 a la 3, ¿sí? Entonces, 2 por 10 a la 3, que es 2 kiloohms, multiplica por I1 y la corriente I1 es igual a 4 miliamperios, es decir, 2 por 10 a la 3 multiplica por 4 por 10 a la menos 3. Luego aquí, menos 4 multiplica por la corriente I2 y la corriente I2 recuerda que vale 2 miliamperios, pero 2 miliamperios es lo mismo que menos 2 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, ¿por qué menos 2 por 10 a la menos 3 se está multiplicando por 4 por 10 a la 3? Porque recuerda que este 4 en realidad es 4 kiloohms. Y 4 kiloohms, o sea, es 4000 ohms, se representa con 4 por 10 a la 3. 10 a la 3 son cantidades de kilo, de 1000, pues. Entonces aquí es menos que multiplica 4 por 10 a la 3, que es 4 kiloohms, por el valor de la corriente I2, que es 2 por 10 a la menos 3, porque esto es menos 2 miliamperios. Luego más, aquí es más 12 y 3, y la corriente I3 no la conocemos, pero es 12 kiloohms, por lo cual es 12 por 10 a la 3, porque 12 kiloohms es 12 por 10 a la 3, y eso multiplica por la corriente I3, que aún es desconocida, y todo esto es igual a 3. Ahora vamos a eliminar todos estos, vamos a realizar estas multiplicaciones. Primero, menos, bueno, menos por 2 pues es menos 2. Entonces, menos 2 por 10, bueno, menos por 2 por 10 a la 3 es igual a menos 2 por 10 a la 3. Y menos 2 por 10 a la 3, multiplicándose con 4 por 10 a la menos 3, aquí ya vamos a ver leyes de los exponentes, ¿sí? Cuando dos cantidades se multiplican, sus exponentes se suman. Pero aquí, como el exponente de este 10 que está aquí es positivo y el exponente de este otro 10 es negativo, pues en realidad va a ser una resta. Entonces, aquí, si multiplicamos 2 por 4, eso es igual a 8, pero es negativo porque aquí está el signo negativo. Entonces, 2 por 4 es 8. Por 10, y restamos los exponentes 3 menos 3. Como es la misma base, simplemente es 3 menos 3 y queda de la siguiente manera. Ahora, aquí, 4 por menos 2, eso es igual a menos, bueno, en realidad es menos 8, pero como aquí hay un signo negativo, menos por menos, pues es positivo. Entonces queda 8 por 10 a la 3 elevado, es decir, 8 por 10 elevado a la 3 menos 3, porque como este 10 a la 3 se está multiplicando con este otro 10 a la menos 3, se suman sus exponentes o se restan dependiendo del signo. Entonces queda 8 por 10 elevado a la 3 menos 3. Y esto, lo demás queda igual, 12 por 10 a la 3 multiplicándose por I3, y todo eso es igual a 3. Ahora, queda de la siguiente manera, menos 8 por 10 elevado a la 3 menos 3, más 8 por 10 elevado a la 3 menos 3, más 12 por 10 a la 3 multiplicándose con la corriente I3, y todo es igual a 3. Pero 3 menos 3 es igual a 0, entonces queda menos 8 multiplicándose por 10 a la 0. De igual manera aquí, 3 menos 3 es 0, entonces queda 8 por 10 a la 0, y lo demás queda igual. Y cualquier cantidad elevado al exponente 0, eso lo expliqué anteriormente, es 1. Entonces aquí queda menos 8 por 1, y eso es igual a menos 8. Y luego aquí queda 8 por 1, y eso es igual a 8, y lo demás queda igual. Entonces queda menos 8 más 12 por 10 a la 3, multiplicándose 12 por 10 a la 3 por la corriente I3, y todo eso es igual a 3. Ahora, menos 8 más 8 es 0, porque es lo mismo que 8 menos 8, entonces los eliminamos.
y solamente queda 12 por 10 a la 3 multiplicándose con la corriente desconocida y 3 y eso es igual a 3. Despejamos, este 12 por 10 a la 3 está multiplicándose por la incógnita I3, por lo cual como está multiplicando para poder despejar a la corriente I3, este va a pasar dividiendo, entonces queda la corriente I3 igual a 3 entre 12 por 10 a la 3. Entonces, pero esto vamos a aplicar un poco de álgebra. Tener un número o un determinado exponente en el denominador de una fracción es lo mismo que tener ese mismo número en el numerador, es decir, en la parte de arriba de la fracción, pero con el exponente negativo. Es exactamente lo mismo. Es ley de los exponentes. Entonces, I3 es igual a 3 por 10 a la menos 3 entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque dejamos a este 12 solo en el denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción, ya que este 10 lo subimos al numerador y obviamente por ley de los exponentes cambió el exponente negativo. Entonces queda 3 por 10 a la menos 3 entre 12, que esto es lo mismo que 3 entre 12 por 10 a la menos 3, es álgebra básica, es exactamente lo mismo. Yo sé que el 99%, bueno, la mayoría ya sabe todo esto, pero todos, hay personas que a veces no pueden, todos podemos pasar por eso, que no dominamos, por ejemplo, el álgebra o algo, y me gusta recordarlo para aquellos que, que sepan dónde vienen las cosas, porque si me han preguntado que por qué de este modo, yo a veces como que daba por sentado que ustedes ya dominaban estos temas, pero me di cuenta que algunas personas les salen dudas, entonces pues no está de más. Entonces, pero una cantidad multiplicada por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 es mili, entonces queda 3 entre 12 miliamperios y 3 entre 12 es lo mismo que un cuarto, solamente obtenemos la tercia de 3 es 1 y la tercia de 2 es 4, entonces queda un cuarto miliamperio, porque 10 a la menos 3 es lo mismo que mili. Entonces aquí pues nada más me faltó poner el símbolo de amperio, pero la corriente I3, su valor es igual a un cuarto miliamperio, es decir, en un cuarto es 0.25, ¿sí? Bueno, ahora vamos a obtener el valor de voltaje V0, es un valor desconocido, es decir, el valor de voltaje entre este punto que estamos viendo aquí y entre este punto, que es lo mismo que el valor de voltaje entre este punto, donde está la flecha del mouse, y entre este otro punto. Es decir, vamos a tratar de encontrar, bueno, vamos a encontrar el valor, cuánto voltaje hay allí. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que aquí hay un lazo cerrado. Vamos a suponer que hay un lazo cerrado y aquí identifico con la letra A y con la letra B a esos nodos, ¿sí? Entonces, hay un lazo cerrado, vamos a suponer que estamos cerrando esta parte del circuito y aquí ya estamos eh, visualizando otra malla, una cuarta malla, ¿sí? Y vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en esta nueva malla. Lo mismo, la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. ¿Y cuáles voltajes hay? Pues hay el voltaje V0, está el voltaje en la resistencia R3 y está el voltaje en la fuente. Para eso vamos a definir un sentido de corriente hipotética. En este caso voy a definir que el sentido va en contra de las manecillas de reloj, es decir, va circulando de esta manera. Si tú decides que el sentido sea a favor de las manecillas de reloj, no pasa nada, solamente que el signo va a ser diferente en el resultado. Entonces, vamos a suponer que la corriente en ese circuito circula en contra de las manecillas de reloj. Entonces vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que la suma de voltajes en ese lazo cerrado es igual a cero. Es decir, menos V0, ¿por qué lo estoy poniendo negativo? Porque si te das cuenta, aquí está el positivo y aquí está el negativo de este voltaje. Es decir, la polaridad. Y si te das cuenta, este sentido de la corriente lleva el mismo sentido de corriente, es decir, en contra de las manecillas de reloj, el mismo sentido en el cual iría la corriente en este voltaje. Es decir, quiere decir que la corriente iría, como aquí está el positivo en este voltaje y aquí está el negativo, quiere decir que esta corriente que circula por esta parte del circuito va en contra de las manecillas de reloj, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Imagínate que esto es una fuente de voltaje y aquí está el positivo y aquí está el negativo. Ojo, no es una fuente de voltaje esto, es simplemente una,
un voltaje que hay entre A y B. Eso es lo único que significa, ¿sí? El voltaje que hay entre A y B. Entonces, imagínate que esto es una fuente de voltaje y aquí está el positivo y aquí está el negativo. Y observa, por el positivo, sentido convencional, sale la corriente. Entonces, la corriente que saldría por el positivo de esta fuente, imaginaria esta fuente, iría en contra de las manecillas de reloj. Y nosotros, la corriente que nosotros definimos de manera hipotética, también va en contra de las manecillas de reloj, por lo cual a V0 lo ponemos como negativo, ¿sí? Luego, más el voltaje en la resistencia R3 y luego restamos a V1, el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí está el positivo de la fuente V1 y aquí está el negativo. Tomando sentido convencional, la corriente de la fuente saldría por el positivo de esta manera, en contra de las manecillas de reloj de igual manera. En contra de las manecillas de reloj, es decir, llevaría el mismo sentido que la corriente que nosotros definimos de manera hipotética, por lo cual lo ponemos negativo el valor de la fuente. Y la suma de esos voltajes es igual a cero. Luego pasamos a este menos V0 al otro lado de la igualdad, a sumarse con el cero para que el valor sea positivo. Entonces queda V0 es igual a, ¿y cómo obtenemos el valor de la resistencia R3? Simplemente multiplicamos el valor de la resistencia R3, que es 6 kiloohms, por la corriente que pasa por allí. La corriente que pasa por esta resistencia R3 es la corriente I3, ¿sí? Es la corriente I3. Por lo cual, por aquí a lo mejor tú dices, oye, pero aquí también hay una corriente. Bueno, te explico lo siguiente. En realidad, no. Entonces, por la resistencia R3 circula la corriente I3. Olvídate de esta corriente que nosotros definimos de manera hipotética, ya que esto solamente cerré esta parte de la malla. Este método me gusta usar a mí simplemente para simular que esto es una malla más y para aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces multiplicamos esa resistencia por I3 y a eso le quitamos 3, que es el valor de la fuente, que es 3, ¿sí? Ahora, 6 kilos es lo mismo que 6 por 10 a la 3. Entonces, y la corriente I3 ya la obtuvimos anteriormente, recuerda que era un cuarto de miliamperio, es decir, un cuarto por 10 a la menos 3. Y a la multiplicación, a este producto le vamos a quitar 3 al resultado, ¿sí? Ahora, vamos a multiplicar 6 por un cuarto, es lo mismo que 6 cuartos, y 10 a la 3 por 10 a la menos 3. Recuerda que cuando veas algo así, eso significa que es 1. Eso lo hicimos recientemente porque al 10 se le resta 3 menos 3. Entonces queda 6 cuartos por 10 a la 3 menos 3, eso menos 3. Y 3 menos 3 es 0, entonces queda 6 cuartos multiplicando por 10 a la 0. Y 10 a la 0 es 1, entonces queda 6 cuartos multiplicando por 1. Y eso restando sale 3. Entonces queda 6 cuartos menos 3. Convertimos ese 3 a cuartos. 3 enteros tiene 12 cuartos, un entero tiene 4 cuartos, 2 enteros tiene 8 cuartos y 3 enteros tiene 12 cuartos. Entonces queda 6 cuartos menos 12 cuartos. V0 es igual a 6 cuartos menos 12 cuartos y 6 cuartos menos 12 cuartos es igual a menos 6 cuartos. Obtenemos la mitad, entonces la mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. Entonces V0 es igual a menos 3 voltios entre 2. Menos 3 entre 2, ¿sí? ¿Qué significa que este valor, y menos 3 entre 2 es menos 1.5? ¿Qué significa que este valor de V0 sea negativo? Eso significa que el sentido que nosotros definimos es lo contrario. Quiere decir que en realidad la corriente no iría, bueno, la polaridad de este voltaje V0 no es, voy a poner lo que teníamos de manera original, y quiero explicar que en realidad esta malla que yo hice, es decir, cerré esta parte, simplemente es para aplicar ley de voltajes de Kirchhoff que se pueda comprender de mejor manera, no significa que así vaya a quedar. Entonces, originalmente está así. Como el resultado dio negativo, quiere decir que la polaridad del voltaje V0, es decir, el voltaje entre A y entre B, no es más menos, sino que es menos más. Así que aquí va el negativo y aquí va el positivo. Eso es lo único que significa. Por lo cual ya hemos resuelto este circuito y espero que este video les haya ayudado mucho.